Y como cada jornada, día martes, estamos en nuestro bloque Ciudadanos en Directo junto a la abogada María Inés Ibacache. ¿Cómo está, María Inés? Bienvenida. Bien, ¿Qué tal? gracias. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy día, ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar del régimen comunicacional que tienen los padres cuando no tienen el cuidado personal de los niños, es decir, el llamado derecho a visitas. ¿Cómo ponerse de acuerdo y cómo coordinar en los derechos que tiene cada uno respecto a la tuición? Así es. Y piensa que todo esto ha ido cambiando, sobre todo en los últimos 10 años ha cambiado fundamentalmente. Y uno de los cambios principales es considerar que el derecho a visitar a los hijos, que se cambió por régimen comunicacional, que tiene, como siempre hemos visto, el lenguaje a veces dice relación con el cambio de fondo. Es un cambio en el sentido que ahora no es solamente un derecho del padre, sino que es principalmente un derecho del hijo. Por lo tanto, la situación que es bastante común, así como vemos papás que no pagan la pensión de alimentos, es bastante común también ver mamás que obstaculizan el derecho del papá a visitar a los niños. Y esto ha levantado, de hecho, agrupaciones que precisamente luchan por los derechos de los padres. Y de hecho, fíjate que mucho más que el derecho de los padres, el derecho del niño es el que está siendo vulnerado. Cierto. El derecho de un hijo a tener contacto regular y directo con su papá. Y suele ocurrir que se pone al niño como una suerte moneda de cambio, de moneda sin duda. De cambio, efectivamente. Sin duda, porque hay algo que se conoce como el síndrome de alienación parental, que es ambos padres están enfrascados en un odio mutuo en el que el niño es el arma. No pago la pensión de alimentos, no te doy plata para que lo pases mal, quien sufre en definitiva es el niño. No te dejo ver al niño porque no pagas la pensión de alimentos, porque tienes otra mujer o porque no me gusta tu actitud, o qué sé yo, y el que sale perjudicado en definitiva no es solamente el padre o la madre, sino que es el menor. El menor, exactamente. Sí. Obviamente, en general hablamos del padre, aunque en muchos casos también es la mamá la que tiene el derecho a visita cuando el cuidado personal lo tiene el padre, pero como la mayoría de los casos es a la inversa, hablamos en general en esa forma. Derecho de visita, que es lo que estábamos diciendo, que se habla de relación directa y regular, porque no es visitar al niño, no es llevarle tomar un tecito, sino que es una relación directa que implica ayudarlo a estudiar, visitarlo en forma permanente, que el niño sepa que su papá o su mamá la va a ver los días lunes, miércoles y viernes, y nunca va a faltar, que es seguro, que cuenta con la estabilidad que va a tener esa relación con su papá. Es un derecho y es deber del padre o de la madre visitar a su hijo, pero también es un derecho del padre y la madre, pero también del niño. Y lo que se ha agregado ahora es también a los abuelos a tener esta relación directa y regular con el menor. Es decir, un abuelo que es privado del derecho a ver a su nieto, tiene el derecho a exigirlo ante un tribunal. Y fíjate que tiene una razón de ser no solo emocional, sino también legítima. Si el abuelo también es eventualmente responsable del pago de las pensiones de alimentos, porque no va a poder también establecer una relación con su nieto. Sí, claro. ¿Qué responsabilidades le tocan ahí a los abuelos en eso? ¿U obligaciones más bien? Con respecto a los alimentos, lo pagan solamente cuando el padre o madre que tenía que pagarlo no puede, ya después de haberse intentado cobrar, no puede pagar o es totalmente insuficiente. Pero la ley los hace responsables. Sí, sí, claro. Imagínate el caso de un papá que sufre un accidente y no puede trabajar, no tiene posibilidad alguna. Son los abuelos los que en definitiva van a tener que ayudar a su nieto. Sí, siempre velando por el interés superior, que es el del menor. Sin duda, así es. Ahora, con respecto a este derecho de visita, siempre se plantean algunas dudas. ¿Cómo se va a determinar este derecho? La edad. Por ejemplo, un bebé, un niño que está todavía lactante, no se le va a dar generalmente derecho a pernoctación con el papá, obviamente, porque necesita estar cerca de su mamá, sin duda. Los vínculos familiares. Un niño que no ha tenido ningún contacto con el papá o con la mamá durante 5 años y de repente decide restablecer ese vínculo, obviamente va a tener que ser de una manera mucho más gradual que si ha sido un papá o una mamá siempre presente. Sí. También va a ser tomado en cuenta quien tiene el cuidado personal, obviamente. Y otros puntos relevantes son las individualidades del niño y de las circunstancias familiares. Por ejemplo, qué tipo de familia hay, si el papá o la mamá que va a visitarlo es un delincuente. No sabemos si está rehabilitado o no, pero podría ser que tuviera algún tipo de relación con pensemos en un papá que ha sido condenado por delitos de pedofilia, por delitos vinculados con drogas, que podría ser una mala influencia o un riesgo para el menor. Se van a tomar en consideración esas circunstancias. María Inés, ¿y quién determina todo esto? En primer lugar, los padres, siempre. Y en segundo lugar, el tribunal. Perfecto. Cuando los papás no se logran poner de acuerdo, va a ser un juez el que lo decide. Perfecto.
¿Quién lo determina? ¿Qué es lo que estábamos conversando? Primero que nada, los papás. Si los papás deciden que los hijos se van a ver todos los días, que se van a ver una vez al año, los padres son dueños de regularlo como lo estimen mejor para su hijo. Y si ellos no logran ponerse de acuerdo o ellos no son capaces de velar adecuadamente por el niño, lo va a hacer el tribunal. Ante todos los padres, en su defecto, un juez que debe procurar mantener el vínculo familiar entre el padre y la madre que no ejerce el cuidado personal. Eso es súper importante y lo vamos a ver con relación a las preguntas que vienen después. La importancia que tiene para un niño relacionarse con su padre o madre, aunque no sea ni el mejor ni la mejor mamá. No es necesariamente una persona, por ejemplo, hay mucha gente que dice, no, este hombre tiene una pareja que es usa droga, entonces no lo puede visitar. No es así, vamos a tener que tratar de buscar en qué forma la visita puede ser más beneficiosa para el niño y más segura. Pero no podemos privarlo del derecho a ver a su papá. Así es. Podemos regularlo, pero no lo podemos impedir, salvo en casos obviamente realmente extremos, que el papá sea realmente un peligro para el hijo. Y eso tiene que ver con la importancia de tener una figura paterna. Así es, paterna y materna. Buena, no tan buena, pero tenerla cerca. Tenerla. Es la realidad que a cada uno le toca y aprender a lidiar con ella y aceptarla y ver lo bueno que puede aportar el papá, obviamente. Tomando las precauciones de cada caso, por supuesto. Sin duda. Puede suspenderse o limitarse, que es lo que veíamos. Por ejemplo, un papá que vemos que podría ser peligroso, bueno, podemos hacer una visita guiada, que esté presente la mamá, que esté presente otro adulto. Establecerlo para las realidades son infinitas, por lo tanto puede haber infinitas soluciones también para cómo establecer el régimen de visita. Perfecto. ¿Qué debe hacerse si se obstaculiza el derecho a las visitas? Por ejemplo, el papá tenía que llegar a las 8, llega a las 8:10, no, sabes que no lo vas a poder llevar. Caso bien típico, porque te atrasaste. Bueno, ¿qué debe hacer el papá? El papá debe denunciar este hecho. Primero, hacer una constancia en Carabineros, algo que lo hacen prácticamente todos, pero la mayoría de la gente piensa que automáticamente por eso como que se soluciona el problema. La verdad es que no. Las constancias son un medio de prueba que se llevan a un tribunal. Hay que ir al tribunal de familia y exigir que se cumpla el régimen comunicacional, que se le compensen los días que se le han privado y eventualmente la mamá o el papá que está obstaculizando este régimen comunicacional está vulnerando los derechos del niño y por lo tanto puede ser apercibido igual que el papá que no paga la pensión de alimento y puede incluso sufrir arrestos, multas y arrestos. Si el niño llora, ese es un caso, una pregunta típica de la mamá. ¿Qué pasa si el niño está llorando, dice que no quiere ir con el papá? También deberíamos mandarlo. Lo que se sugiere obviamente es conversar con el niño y tratar de favorecer el vínculo. Y si eso no fuera posible, la madre realmente sospecha que existe alguna situación que puede poner en peligro a su hijo, no puede per se decirlo, tiene que pedir ayuda de un tribunal y pedir que se cambie el régimen comunicacional, que se evalúen las condiciones del papá y que el régimen comunicacional, por ejemplo, si vemos que el niño está con reticencia a ir a la casa del papá, podemos llevarlo a un tratamiento, a un psicólogo para que nos oriente para ver cuál es el problema. Si es un problema en el entorno familiar o algún tipo de relación con el papá o si efectivamente es lo que podríamos estar sospechando de algún tipo de agresión de parte del papá. ¿Qué pasa si el papá consume drogas ilícitas o sufre una enfermedad contagiosa? Lo mismo que habíamos conversado. Todo se puede solucionar. El papá que es drogadicto, por ejemplo, pero puede ser, depende de qué tipo de droga consume, si es una persona que puede llegar a ser agresiva, si es una persona que es más bien pasiva, qué daño puede producir, qué ejemplo puede producir al niño y a lo mejor una visita guiada, una terapia de rehabilitación. ¿Puede haber algún intermediario? Hay alguna forma, por supuesto, puede hacerse con intermediación. Las enfermedades contagiosas obviamente también hay que pedirle al tribunal que se suspendan en caso que el papá se negara, pero puede pasar y una enfermedad contagiosa obviamente es un riesgo para el niño. Estamos pensando desde una... ¿cómo se llama esto? Una gripe muy fuerte. Claro, alguna enfermedad que se le pudiera... Pensemos en general en las virales que tienen que ver con la vía aérea, son fundamentalmente más graves. ¿Puedo condicionar las visitas a la ausencia de nueva pareja? Perdona, y piensa, por ejemplo, un papá que tiene SIDA, que podría ser usado como una excusa, pero el SIDA no es una enfermedad que le vaya a contagiar a su hijo. Por supuesto. Podemos condicionar las visitas a la ausencia de nuevas parejas, un caso típico. O la pareja que tiene no me da confianza, por lo tanto suspéndola. No es posible, no es eso. El papá o la mamá que se han separado, obviamente pueden iniciar nuevas relaciones, pero esta nueva pareja obviamente va a tener también alguna importancia en la vida del niño. Sin embargo, eso no puede condicionar la presencia de visita o no. Salvo, obviamente, en la medida que esta pareja pueda ser peligrosa para el niño.
¿Qué hago si la mamá no permite visitar al niño? Lo que habíamos dicho, no basta la constancia. Hay que pedirla directamente al tribunal que tome las medidas de resguardo para el niño. ¿Qué pasa si no está reconocido por el papá? Buen punto este. Simplemente- ¿Qué derechos tienen los abuelos eventualmente? No hay. Un niño que no está reconocido por el papá, que por lo tanto no es un hijo biológico ni adoptivo, no hay nada que pedir. Pasa caso típico. El padre simplemente no reconoce, pero han vivido, tienen una relación, mantienen una cierta relación con el niño. ¿Qué debe hacer? Reconocer a su hijo. Claro. Una vez reconocido, recién adquiere derechos él y los abuelos. Por tanto, los abuelos tampoco podrían ser objeto de obligaciones respecto a Ninguna, eso. así es. Ni Mientras no derecho ni está obligación. reconocido voluntaria o forzosamente, no tiene vínculo. ¿Qué pasa que si el papá está atrasado con la pensión, puede visitar al niño? También es una pregunta bastante usual. No has pagado en 6 meses, por lo tanto, ¿cómo vienes a hacerte el buen papá y no lo puedes llevar? Puede, porque son cosas diferentes. Sí. Un papá puede ser mal proveedor, pero puede ser un buen papá. Por supuesto. Lo tanto, no se le puede negar. Son carriles diferentes y por lo tanto puede el papá estar arrestado con arresto nocturno y ver a su hijo de vida. El conviviente civil puede pedir visita respecto al hijo de su pareja, también es un caso relativamente frecuente. Y ahora más todavía considerando las relaciones entre parejas Sí, homosexuales. claro, exacto. Personas que conviven y el papá biológico también hay niños que tienen un papá, dos papás o cualquiera sea el tipo de relación del conviviente civil, pero que no es el hijo, Claro. por lo tanto lo ha criado y estamos en la misma situación del otro. Esa pareja, aunque haya sido un papá en cuanto a conducta, carece de derecho legal a pedir visitas independiente de los beneficios que puede tener para el niño. Y quizás ese es un punto que podríamos regular a futuro, ya que se está dando cada vez con más frecuencia, que no solamente hay padres biológicos, sino que Sí, también hay padres que han sido crianza, han criado Exacto. al hijo de su pareja durante muchos años y el niño ya tiene una imagen paterna súper consolidada en la pareja de la mamá Y o un del tema papá. del que seguro tendrá que legislar Sin al duda, respecto. sin duda. hace María falta. Inés, gracias por haber venido hoy día. Un gusto. Buen día.